Bienvenidos todos ustedes, esta es su casa, nada más que no les damos las escrituras. Vamos a ponernos de pie, ya adoramos al Señor, vamos a cantarle esta canción que a mí me ministra mucho, dice: tu nombre levantaré. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Es por tu gracia que estamos aquí, Señor. Es por tu gracia inmerecida que hoy estamos aquí adorándote. Te doy gracias, Espíritu Santo. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde el descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de mirar se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar en pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que he visto reflejado en mí tan solo fue Jesús, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Levanta tus manos al cielo y di con mis manos:
con mis labios, con todo te voy a adorar, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Ahora tú eres mi pensamiento, Tú Señor. eres nuestro pensamiento. Fuera de ti no hay nada, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya, Dios es bueno.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Traen Biblia? ¿Quién necesita Biblia? Levante la mano. Levante la mano para repartirle la Biblia. Pero recuerden, no para tomar aquí, no para llevar. Aquí me dejan el envase. Que vea canciones de mi pensamiento eres tú, Señor. Que el Señor siempre esté en tu mente y en tu corazón. Porque siempre está tal vez en tu mente, pero no en tu corazón. Y a veces está en tu corazón, pero no en tu mente. Entonces, hoy voy a hablar acerca de algo muy conocido, que hasta en caricaturas han salido, acerca de David y Goliat. Esto viene en 1 Samuel, capítulo 17. Y lo vamos leyendo versículo por versículo y para poder entender, porque aquí hay varios secretos de cómo en la vida siempre se nos presentan gigantes. Gigantes que nos amedrentan, gigantes que no podemos con ellos. Gigantes tal vez económicos, de salud, drogas, alcohol, cualquier otra situación que se presente. Y ante esa situación no sabemos qué hacer. Y aquí Dios nos da un secreto. Más bien, Dios a través del rey David. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabía llegar al corazón de Dios. ¿Cómo se llega al corazón de Dios? Aparte de portarte bien, es la adoración. El trabajo de él era ser pastor de ovejas. Ese era, desde niño le enseñaron, olía, vivía con ovejas. Pero allá en la sierra, él aprendió a adorar a Dios a través del arpa. Empezó a ver los cerros y se les quedaba viendo las montañas y decía, eso no nació ahí, eso fue creado. Veía el sol y decía, eso, la luna, porque se tenía que quedar allá en la majada. Y veía y decía, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. ¿Cómo? Tiene que haber un creador. Él no conocía de que le hayan predicado de Dios o algo así, pero él decía, tiene que haber algo, y lo leemos en todos los salmos, cómo adoraba a Dios. Y para contarles la historia, así rapidito, el primer rey fue Saúl, y Dios se desagradó de él porque Saúl desobedeció la orden de Dios. Así nada más. Adán y Eva pecaron por desobedientes, porque no obedecieron la voz de Dios. El hombre nos cuesta mucho obedecer a Dios. Y este hombre, Saúl, era un rey poderoso que Dios le había entregado un imperio muy grande, un reino muy grande. Pero después, como que Dios lo hizo a un lado y él se creyó Dios.
Llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿sabes qué? Dios se ha desagradado de ti. Ya, hasta aquí llegó tu reino. Ya siguió reinando, pero ya sin Dios. Hay muchos predicadores que predican, pero no traen a Dios. Hay muchos hombres que hablan de Dios, pero no tienen a Dios. Este rey seguía reinando, pero sin Dios. Dice que un espíritu lo atacaba en la noche. Y le dijeron, nosotros conocemos a un joven allá que toca el arpa muy bonito. Tal vez eso te pueda aliviar. Y lo trajeron y tocaba el arpa. Mientras tanto Dios le habla a Samuel y le dice, vas a ungir al próximo rey. Dijo, ¿quién es? Yo te lo voy a mostrar. Ve a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y Isaí tenía 8 hijos aparte de David. Y los puso en fila. Llegó el profeta y empezó a orar por ellos. Pero David no estaba ahí porque David era chiquito, un muchachito de 16 años, cuidaba las ovejas allá en la majada, allá en la montaña. Y Samuel, el profeta, obedece y le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de Isaí. Y fueron y le dijo, es que no se lo digas a nadie, pero uno de tus hijos va a ser el próximo rey. El rey Saúl ya se quedó loco, ya se quedó mal. Desobedeció la voz de Dios y por lo tanto se ha apartado de él. Y hoy vengo a ungir a uno de tus hijos. Isaí dice, ¿quién soy yo para que uno de mi sangre tenga un rey? Bueno, pone a sus hijos y los papás ponen al primogénito, al alto, al fornido. Dijo, este es el rey. Llega Isaí, les pone la mano, llega Samuel, le pone la mano y dice, no, este no es. Bueno, este es un intelectual, este sabe mucho, sabe contar, sabe leer, sabe escribir, sabe esto. No, tampoco. Bueno, porque este es una estratega de guerra. Desde niño le gustó mucho la guerra. A ver. No, dice que Dios tampoco. Y así se fue con los 8. Hasta que le dice, voltea con él y voltea con Dios y le dice, Dios, ¿qué onda? Ya son todos y voltea con los papás y le dice, son todos. Y lo menosprecian a David. Dice, no, falta uno, pero pues ese no. El chiquito, el mugrosillo, el menospreciado, lo más vil, lo más menospreciado, allá está. Como loco cantándole a Dios en la sierra. Y el profeta Samuel le manda llamar. Le dice, vayan y tráiganlo. Y dice que nada más al verlo, sintió quién era. Y a él ya no le puso la mano. En ese momento lo ungió como rey. En ese momento no fue rey. Tenía que pasar un proceso. Tal vez se te profetice a ti, vas a ser pastor, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero tienes que pasar un proceso. Él para ser rey tuvo que convivir con un rey para saber cómo se reinaba. Después ese rey le agarró celos ya después de esta historia. Pero vamos a los inicios, cómo David fue menospreciado. Y ahí fue donde la presencia de Dios estaba en David desde niño.
como tú cuando recibiste a Cristo. Cuando recibiste a Cristo, recibiste la unción de Dios. Ya no eres normal, ahora eres especial. Hay algo especial en ti que te hace diferente, que te hace brillar en la oscuridad. Y se presenta una situación difícil, una bronca más contra los filisteos, un pleito. Y les voy a platicar esta historia. 17:1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que era de Judá. Como quien dice, ya era territorio de Israel. Había invadido Israel. Hagan de cuenta que Estados Unidos ya estaba en Tamaulipas, que nos iba a invadir, ya estaba en Judá. Acompañaron entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado e Israel estaba del otro lado del monte, en el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Más o menos Goliat en la estatura era del tamaño del poste, más o menos del tamaño del poste, 6 codos y una palma, a cuarta. Dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cuota de malla, y era el peso de la cuota 5,000 ciclos de bronce, o sea, muy pesado. Sobre sus piernas traía gravas de bronce, una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía en su lanza 6 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os he puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros serán mis siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo al ver al hombre grande y diciendo: tráigame un soldado. Normalmente los israelitas son más o menos del tamaño de unos 75 para abajo. El más alto pues 1,80. No hay israelitas acá grandototes. Y este hombre era un gigante, medía 3,5 metros casi. Era un hombre gigante, impresionante. La punta de su jabalina era el tamaño de un rodillo de hilo, más o menos así.
Entonces donde te pegara, haz de cuenta que era un Arnold Schwarzenegger, pero grandote, con una bazuca, y aviéntate un tiro con él, te da un bazucazo y desapareces. Haz de cuenta esa era la bazuca. Donde te pegara, te iba a mochar la pierna, la mano, lo que fuera, donde te pegara te iba a dar. Y aquí lo que me llama la atención es de que el rey Saúl, cuando Dios no está contigo, no dependes de Dios, te entra un temor. Este hombre tuvo miedo. Después de haberle ganado a los filisteos, no una, muchas veces. Hubo muchas batallas contra los filisteos y todas las ganó. Pero esta vez le tembló. No quiso. Dijo, no, yo no me voy a meter con este hombre. Y no hay quien. Entre todos él volteaba con sus comandantes, sus generales y decían, pues ¿quién se avienta un tiro? Pues nadie. Porque aparte se estaban jugando también el reinado. Todo Israel, las mujeres, los niños, los ancianos, los que no estaban en el campo de batalla, estaban en juego. O sea, el hombre que se aventara estaba arriesgando todo el pueblo. No nada más estaba arriesgando su vida, sino todo el pueblo iba a caer en manos de los filisteos. Y dice que Saúl tuvo miedo. Yo sé que ha habido gigantes en tu vida que te han dado temor. Ha habido gigantes de los cuales tú no puedes ganarles, porque no sabías este secreto. Y ahí entra David en el 12, dice, y David era hijo de aquel hombre, efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos, los nombres de sus 3 hijos habían ido a la guerra eran Elab, el primogénito, Abinadab y el tercero Sama. Son los primeros 3 que quería ungir el papá, que decía, este es mi preferido, este es este. Resulta que se fueron. Fíjense cómo los amaba tanto. Ahí vamos a ver por qué él los amaba y quería que él fuera rey, pero había una ley como en Colombia. Aquí es opcional ¿cómo se llama? El servicio militar. Pero en Colombia no. En Colombia andan patrullas de soldados y si no traes la credencial donde tú pasaste por el militar, te levantan. Aunque estés estudiando, trabajando, haciendo lo que siendo, les ha arrebatado y los encierran 8 meses, 1 año, a hacer su servicio. En lo que estés haciendo, pasa el soldado y te dice, a ver, muéstrame tus papeles, a todos los jovencitos que aparentan de 18 por arriba. Ya nosotros ya no, pues ya para qué nos quieren, ya. Nada más para hacer bulto, ahí nos mandan de frente. Pero antes era por costumbre que los hijos mayores se fueran a la guerra, todos, no había excepción. No, es que mi hijo preferido esto, es que mi hijo el otro lo voy a guardar. No, era por ley. Era una ley que tenía que pelear. Y ya cuando se venía la guerra, pues todos le entraban, hasta mujeres y niños. Y si David era el menor, siguieron pues
los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto y dejaba a Saúl, le había ido a tocar la arpa para que se calmara. Y luego regresó a apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Cuando la Biblia habla de 40, es significado de prueba. Estaba pasando por una prueba el pueblo de Israel. Este hombre iba por la mañana y por la tarde a insultarlos, a decirles cobardes, a decirles esto, a decirles lo otro, y no se acercaban para nada. Les tenía miedo. Y el 17 dice: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, o sea, un pan, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y chequen esto, el 18: y estos 10 quesos de leche los llevas al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Yo me pregunto, ¿por qué le dio 10 quesos al jefe, al comandante o al general de los 1000? ¿Para qué? ¿Por qué creen? ¿Qué se imaginan? Para que tratara bien a las gentes que ¿Eh? Para que tratara bien a las gentes. Para que trataran bien a los hijos. Era un moche, ¿verdad? Era un moche como en un centro, ¿verdad? Que recuerdo que en el centro mamá me llevaba a comer, y aparte mamá les llevaba para los servidores, a los líderes, les llevaba también una comida. Entonces los líderes me trataban bien, no me daban carro, me trataban como rey. No hay que dormirte, no te pares a la oración, no te vamos a aplicar, no hagas esto, no hay problema. No. Y desde entonces decía, pues el comandante al comerse los 10 quesos, pues ya se hacía responsable, ya no los mandaba al frente de la guerra, se los ponía mero atrás de las pedradas, de las flechas, para que no pasaran, para que no fueran los primeros que murieran, porque había un moche. Fíjate, desde entonces, ¿cómo son las cosas? Fíjense. Pero nosotros los cristianos ya no debemos de dar moches. Para un tránsito, y le dije, pues no te va. No, porque no traiga defensa me estás parando, o sea, dime dónde dice, ahí traigo la placa. Pero bueno, ya le puse la defensa, gracias a Dios. ¿En cuál me quedé, malditas drogas? 19. Sí, en los quesos, sí. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantaron de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército frente a ejército. Imagínense ese cuadro. Ese cuadro. Había miles de filisteos contra miles de israelitas. Y todos los días se paraban y se miraban hacia la cara.
Y salía el gigante y les mentaba a la mamá y les decía esto y les decía el otro por 40 días. Imagínense cómo se ponían. No se aventaban un tiro todos, vámonos, como las guerras normales, no. Porque le tenían miedo a Goliat. Y muchas veces el problema que tú traes lo haces demasiado gigante, pudiéndolo derrotar. Estás pasando una prueba. Los 40 días son prueba, días de prueba, donde tú tienes que pelear. Y me voy a levantar a orar y esto y lo otro y hago pelea espiritual y esto. No, pero esto también es de acción. Tienes que actuar. Dice, entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el baje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, el gigante, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. A los otros no les caló la mentada, pero a David sí le dolió. Dijo, ¿cómo? Dice, todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que había salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. O sea, no pagará impuestos, hacienda no le caerá. Esto no le llamó la atención a David. A David lo que le llamó la atención fue que se estaba metiendo contra su gente, contra su Dios, contra el pueblo escogido por Dios. Pero estos son los frutos, las bendiciones que caen después de haber peleado contra el gigante, después de haber vencido al gigante. Estos son los frutos. Que tengas dinero, estabilidad. No que pagues impuestos vamos a seguir pagándolo, ¿verdad? Pero eso es lo que viene. ¿Por qué? Porque pasa la prueba, viene la bendición. Después de la tempestad dice que viene la calma. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga y provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense la fe que tenía este hombre, este niño, 16 años. Estaba así como la edad de Estrella, más o menos. No, ya nada más pasa el bulto ahí. Dice, y se pusieron, ¿dónde me quedé? 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así ha dicho el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor como aquellos hombres, se encendió con ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto?
yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, le estaba diciendo que ¿para qué me tira el rollo a mí? Yo soy chiquito. Ve y dile al gigante. Nada más me está tirando verbo. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a decidir a pelear contra ese gigante, va a haber gente a tu alrededor que te va a decir: no, no puedes. Te va a tratar de opacar la fe que tú tienes. Va a tratar de derrumbar lo que hay en ti. Si hoy me paro con toda la decisión y con toda la actitud y voy a jalar, y te encuentras a un compadre, a un amigo: no, hombre, ¿para qué vas a trabajar? Ya estás bien viejo, no te van a dar trabajo. No, hombre, ya pasaste la edad. No, hombre, ya no te van a... no sirvo para nada. No, al contrario. Tengo que ir a luchar contra ese gigante. Y quisieron de aplastar a David, y David les contestó muy sabiamente: pues ¿para qué vienes y me dices a mí? Ve y díselo a aquel, al grandote. El 30 dice: apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y les dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense lo que sucede cuando tú vences las críticas y murmuraciones y pensamientos contrarios al proyecto que tú tienes, que Dios tiene para tu vida. Él va y aconseja al rey, le dice: no te preocupes, yo me amo ríos, me la voy a aventar. Yo mero. Yo no sé cómo convenció un niño de 16 años a Saúl. Saúl estaba tan perturbado. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de mi manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese el oso, tu siervo lo matará, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque él ha venido a provocar al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo a Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, habiéndote el tiro solo. Y aquí viene algo importante. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David
echó de sí aquellas cosas. Eso es importante y es espiritual. Cuando tú quieres probar otras cosas, para los que anduvimos en adicciones, en la calle, tienes que tener, si tú vas a otra parte, a otra iglesia, no te vas a sentir bien, porque la gente que está a tu alrededor hablan diferente. Hay personas que están tatuadas, hay personas que están, no te sientes bien, porque la gente te hace. A eso es lo que quiere decir. Él estaba acostumbrado a estar con ovejas, pelear con leones. Estaba acostumbrado a eso. Dice, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía. Tomó su onda, desde ahí viene la palabra, agarra la onda. Dile que está a tu lado, agarra la onda. Agarra la onda. De ahí viene. Tomó la onda. Dice, tomó la onda y se fue hacia el filisteo. Yo voy a hacer más o menos una presentación de lo que es esto. Dice que agarró el morral pastoril, ¿verdad? Y echó 5 piedras. Agarró 5 piedras de río, de esas que se van, que hacen muchos patitos, ahorita así. Dice que las agarró y se las echó ahí. Y dice que agarró la onda. Por eso les digo yo, agarren la onda ya, hombre. Ya estuvo. Agarren la onda, y la onda se la puso. Conocí a un muchacho. Cuando estaba pequeño me gustaba mucho ir al rancho. Y él arreaba vacas y arreaba chivas con una onda. Y el chavo la aventaba, no les miento, como a 3 cuadras. Aventaba una piedra. Así. Una vaca se iba para allá, como a 3 cuadras, y agarraba la onda. Y ¡paz! Pegaba en un nopal, el nopal se movía y asustaba a la vaca y se volvía otra vez al rebaño. Igual una chiva. Yo no soy ¿cómo se dice? Arriero. Ya no me gusta andar arreando chivas. Me gusta ser pastor de ovejas. Es muy diferente. El pastor va caminando y las ovejas van detrás de él. El pastor habla y las ovejas escuchan su voz. Y dice, dijo, así yo ando armado. Así es como yo he hecho todo lo que, las victorias contra osos, contra estos, contra los otros. La vida que ha llegado antes de Cristo
Has pasado por situaciones difíciles y la has librado, brother. Ahora imagínate con Cristo lo que se te viene de volada. Dice, ¿en cuál me quedé? Tomó su callado en su mano, su ron, y tomó una onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, viendo que andaba acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. O sea, no era de guerra, era un muchachito bonito, era un muchachito joven, y se le carcajeó. Dijo, ¿cómo viene este contra mí? Saúl está loco. ¿Cómo viene un niño con piedras y palos para atacarme? Dice, y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrán que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando descendió el filisteo, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió en línea de batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en la bolsa, tomó allí una piedra con su honda e hirió al filisteo. Yo me pregunto, ¿por qué se echó 5 piedras? ¿Por qué se echó 5 piedras? Yo me puse a investigar, ¿por qué le puso 5 piedras? Si nada más iba a usar una, y nada más iba a tener oportunidad de un tiro, porque si le fallaba aquel con la jabalina, y se le iba a llevar. Pero es porque van a tener hoy una gran enseñanza. Él agarró 5 piedras, son 5 enseñanzas, 5 cosas que debes de traer en el morral. Número 1. ¿Qué dice? No, dale, ya estamos igual. Perseverancia. Perseverancia. Para poder derrotar a un gigante tienes que ser perseverante en todo lo que hagas, y más aquí en la iglesia. No, un domingo vengo, un domingo no, eso no es perseverancia. Perseverante es tomar los estudios, venirte temprano, eso es perseverar. Por eso dice, ay no, es que estoy batallando mucho, es que no puedo. Pues no puedes porque no eres perseverante en la vida, no tienes estabilidad. Esa fue la primera piedra que le echó, perseverante. Déjame agarrar la piedra. Ay no, esta sí, esta mejor la tiro, porque les faltan muchos. ¿Cuál es, hermano?
Paciencia. 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 Pacientemente esperé a Jehová y Él me escuchó. La segunda piedra es tener paciencia. Que ese gigante no te desespere. Porque las cárceles y los centros de rehabilitación y cualquiera están llenos de gente que no tuvo paciencia. Que a la primera provocación saca la furia. La segunda, David tuvo paciencia con sus hermanos. Tuvo paciencia con el rey. Tuvo paciencia con el mismo filisteo que le dijo: tú eres un huerco mocoso para mí. Tuvo paciencia, dijo: yo quiero ser paciente. Fue la segunda piedra que levantó. Vamos a ver la tercera. ¿Qué dice? Constancia. 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 Ser constantes en lo que haces. Tú no vas a poder matar a tu gigante, a tu problema, si no eres constante. Si no perseveras, si no eres constante, si no tienes paciencia, no vas a poder derrotar a tu gigante. Oras, pero tienes que derrotar al gigante. Ese gigante que te está amedrentando todos los días. No hay para esto, no hay para el otro. Hay esta situación, hay lo otro, hay peleas con la pareja, hay esto, hay lo otro. Y tú tienes que tener paciencia, constancia, perseverancia. Pase lo que pase, yo voy a estar en la casa de Dios. Llueve, truene, relampaguee, haga frío, haga calor, yo voy a estar en la casa de Dios. La constancia es importante, hermanos. La constancia, ser constantes. Yo por 10 años, hermano, 10 años, desde que yo me convertí, por 10 años, todos los domingos yo fui a la iglesia. Todos los miércoles yo fui a la iglesia. Se abría un grupo de oración y yo ahí era el primero que estaba ahí. Se abría el instituto bíblico y yo fui el primero que estuve ahí. Porque me gustaba la constancia. Lo que no era antes, lo era ahora. Si antes era constante en la loquera, todos los días me tenía que dar 2, 3 chicharrones a poder sobrevivir. Todos los días me tenía que tomar 2, 3 caguamas para poder estar bien. Era constante, en eso sí era constante. Pero en la oración no. Yo oro cuando voy a la iglesia. No, la oración va a ser todos los días. Decirle: Señor, buenos días. Amanecí, que es ganancia. Ya estoy en tiempo extra. Gloria a Dios. La cuarta piedra. ¿Quién la lee? A ver usted, mi hermano. Confianza. Confianza. Esa es la siguiente piedra que levantó David. Él tenía confianza en que iba a destruir a Goliat. Él tuvo confianza. ¿Confianza en quién? ¿En él? En Dios. Y ahora nuestra confianza debe estar en Cristo.
tenemos que confiar en Él, hermanos. Cuando nosotros sufrimos ese tremendo dolor, esos 3 meses que mi hija padeció cáncer, tuvimos estas piedras y al fin de cuentas logramos vencer al gigante. No, el gigante nos venció, porque ella está ahora donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Tuvimos confianza en Dios hasta el último minuto. Confianza en Dios. La confianza es importante. Estar confiado en Dios. Encomendarte a Él. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Eso es confianza. Tener la confianza, la plena certeza de que Dios va a hacer algo especial en tu vida. No sé por lo que estés pasando, pero tienes que tener confianza. Y yo creo que la piedra que le pegó en la frente a Goliat fue esta. ¿Qué dice? ¿Quién no puede leer? ¿Qué? A ver, todos, 1, 2, 3. ¿Cuál, mira? ¿Sí no puede leer, hermano? Él le llega, déjame se le viento con la onda. Fe. 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 Yo creo que esta fue la que le pegó en la frente al gigante. Esa fue la que le pegó en la frente. La fe. Él siempre tuvo fe. Tuvo fe en que Dios iba a estar con él. Y dice que él, muchos dicen que lo mató. Lo mató con la piedra, pero nada más lo atarantó. Usted sigue leyendo. Dice que cortó la cabeza con su propia espada. Con la espada de Goliat la cortó. Que esa espada todavía está en el museo. Todavía existe esa espada. Está en un museo allá en Moscú. Esa espada después David la usó para pelear cuando ya era un guerrero. Nosotros para darle en la cabeza, por ejemplo yo puedo decir que yo soy una espada, que antes yo era Goliat, que yo antes envenenaba jóvenes con drogas, con alcohol. Cuando tuve un enfrentamiento con Jesús, Jesús me derrotó. Y ahora lo que yo era de maldición me convirtió de bendición. De ir a los centros de rehabilitación, de ir a la cárcel, de viajar a otros países, de ser de bendición lo que era antes de maldición. Tú vas a ser de gran bendición para muchos. Así como David, o así como Goliat, que usaba esa espada para matar israelitas, el pueblo de Israel. Ahora le mocharon la cabeza. ¿Cuántos demonios no han salido en el nombre de Jesús? A través de este hombre. De este hombre que servía a Satanás, que era servidor de Satanás. Ahora soy servidor de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ahora, ¿tú qué traes en la mochila, hermano? De todo esto que te acabo de dar, de estas 5 piedras,
¿Qué traes en la mochila? No, yo traigo muchos problemas, traigo muchos gigantes ahí en mi... Saúl, en su mochila, traía a Goliat. No podía dormir porque decía, y Goliat, y Goliat, y Goliat, y Goliat. No tenía fe, no tenía paciencia, no tenía nada, porque hasta ahí dijo, voy a ser mi yerno el que le ponga. Le voy a dar riqueza, no va a pagar impuestos. No, desesperado. Voy a ir con un hechicero para que me quite la maldición. Pero no hay maldición. Donde está Jesús, no hay maldición. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Por eso digo, te voy a dar riquezas. Cuando tú pases la prueba, hermano, van a caer las bendiciones sobre tu vida. Cuando tú seas, que tengas que seas perseverante en la oración, venir aquí en la iglesia, que tengas paciencia entre cualquier situación que se venga, que tengas constancia, que tengas confianza en Dios y sobre todo que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos venir aquí para solamente Dios, hazme el milagro y después ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque otro gigante va a venir después. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a venir? Así. Señor, te necesito. Pues ya no vas a tener cara. Porque dice, ya te libré de uno y te fuiste. Dijiste, ya la hice, ya tuve la riqueza, ya agarré mi bendición. Y ahora sí agacho la cabeza. Tienes que traer todo esto en la mochila cuando salgas ahorita. Traer todo eso en tu corazón. La mochila es tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Por eso, todo eso lo traía David en su corazón. Traía confianza. Él sabía cómo derrotar a ese gigante. Y no era con espada. La vecina a veces te echa la basura. Y tú se la vuelves a echar. No, recógela. Y va más, darle la banqueta y échale agua. Y luego va a salir y te va a decir, me está haciendo un favor, hombre. Para que vean la novela. Para que vean lo que hizo Dios. Eso es cambiar, transformar tu actitud, ser positivo ante las circunstancias de la vida que se te presenten, cualquiera que sea. Nosotros pasamos por un momento muy difícil y llegamos a vencer. Llegamos a vencer. Que se me adelantó mi niña. Se me adelantó, pero muy pronto voy a estar allá con ella. El tiempo lo sabe Dios. Yo allá voy a estar. Horrible hubiera sido que se hubiera muerto sin Cristo. Eso es horrible. Como muchos jóvenes que salen, se emborrachan y o están comprando droga y pasan en placa. Ni alcanzar a alzar sus brazos al cielo, alcanzar. Es lo que le digo yo a los muchachos del centro, no sabes cuándo te va a tocar. A mi hija se le estaba generando un cáncer en el páncreas y no sabía. De repente, pum, me duele, la llevamos al hospital y paz. Y a los 3 meses partió con Cristo. Pero nosotros no dejamos de pelear. Fuimos perseverantes, constantes en todo y con todo.
Ahora, yo no sé qué traigas ahorita en la mochila. ¿Qué gigante te está atormentando? Pero si tú tienes un gigante que te está atormentando, cualquiera que sea, yo te invito a que pases aquí al frente y que me dejes orar por ti, para que Dios haga un milagro en tu vida. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Pásale aquí al frente. No tengas temor. Al contrario. Gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere pasar? Voy a esperar un poco más para que luches contra ese gigante. Dígale, te voy a dar en la cabeza. Te voy a dar en la mera cabezota. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aquí está tu hija, Señor. Ven y derrama tu Espíritu Santo, Señor. Bendícele, tócala. Llénala, Padre, de tu presencia, de tu amor. Tu gracia esté con ella, Señor. Espíritu Santo, ven y ministra a tu siervo, Señor. Un momento en tu presencia, un instante Derrama tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Llénalo, 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 llénalo. un sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, lo daría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.